Hola, vamos a continuar con el tema 4, el tema de la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea es una asociación de países de gran parte de los países europeos, aunque no todos los países europeos están integrados en esta asociación política y económica, sobre todo económica. Bien, esta Unión Europea es fruto, por un lado, de una integración de unos contenidos que es el resultado de esos contenidos de los tratados que se han ido firmando a lo largo del tiempo, que será lo primero que vamos a comentar, y luego también de las ampliaciones territoriales o la incorporación de sucesivos países. En el tercer apartado analizaremos las instituciones u organismos de la Unión Europea para entender su funcionamiento. Instituciones como el Parlamento Europeo, cuando votamos al Parlamento Europeo, la Comisión, el Banco Central Europeo, todas esas instituciones que juegan un papel muy importante en la política y en la economía española. Y en el último apartado veremos la situación de España respecto a la Unión Europea, su fecha de incorporación, los problemas que tuvo que superar para alcanzar la adhesión y también valoraremos aspectos positivos y negativos que esta incorporación ha tenido para España. Pero en este primer vídeo sobre todo nos vamos a centrar en los tratados para comprender su evolución, la evolución de esta desde el primer tratado, el tratado por el que surge. Para ello, esto lo tenéis vosotros aquí, pero yo he elaborado otro esquema que lo tengo por aquí, este, en el que, como os digo, la Unión Europea, un proceso resultado de la ampliación de contenido de los tratados que vienen reflejados en los tratados y por otro de las ampliaciones territoriales. Empezamos por los tratados. Y yo quiero ante todo decir que os fijéis en el que pone origen. El tratado en el que nace el origen de la Unión Europea es el Tratado de Roma, aunque nace con un nombre diferente al que lo conocemos en la actualidad. Se llamaba en su origen CEE, ¿veis? CEE, que significaba Comunidad Económica y Europea. Por tanto, que eso que quede claro. Ante la pregunta siempre, ¿en qué tratado surge la Unión Europea? En 1957, en el Tratado de Roma, con el nombre de CE. Pero, entonces me diréis, ¿entonces por qué aparece arriba el Tratado de París? Porque en el Tratado de París, lo que surgió fue la CECA, que es un precedente, un antecedente de la Comunidad Económica Europea. ¿Veis? La CECA nos dice que es Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Y esto qué significa? Pues que es un mercado común, pero solo para el carbón y el acero. ¿Y qué es un mercado común? Pues un mercado común es un área en la que los países miembros eliminan las tasas aduaneras, los aranceles internos entre ellos para facilitar las relaciones comerciales. Pues en su día, pues estos países, los 6 países que firmaron este Tratado de París, pues van a eliminar los aranceles para intercambiar, para comerciar con productos como el carbón y el acero. Al ver que este fin de aranceles, esta política, les favorecía, pues decidieron adoptar un paso más. Y es entonces cuando se firma el Tratado de Roma. Y entonces cuando surgió la Comunidad Económica Europea. Los países fundadores, estos países fundadores que fueron los mismos que firmaron el Tratado de París, aparecen aquí, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia e Italia.
y nace, como digo, como un mercado común. Ahora en la actualidad la Unión Europea no es un mercado común, en su día sí lo era. Nació simplemente como eso. Y aquí nos explica qué significa ser o qué implica un mercado común. Eliminar, suprimir las aduanas y aranceles entre los países miembros. Aparte, se permite la libre circulación de personas y también empezaron a adoptarse unas políticas comunes, destacando la paz, la política agrícola común, que es una de las que más peso siempre ha tenido dentro de la Unión Europea. Pero por lo menos que se os quede claro esta idea de lo que es un mercado común, que se suprimen las aduanas y aranceles entre los países miembros. En 1992 se dio un paso más con el Tratado de Maastricht, porque se ve que surgen nuevas necesidades, que poco a poco se van dando nuevos pasos y se decide avanzar más para resolver algunas de las cuestiones que ya se fueron planteando en los años anteriores. Y entre los objetivos que se marcó este tratado, que es el Tratado de Maastricht, tendríamos el de construir ya no un mercado común, sino construir una unión económica y monetaria, lo cual implica una mayor uh, coordinación en cuestiones económicas. Y, por ejemplo, el simple hecho de adoptar una moneda común única como el euro obliga a coordinar sus políticas económicas. De hecho, para que entrara en circulación el euro, todos los países miembros tuvieron que cumplir unos requisitos económicos, como por ejemplo requisitos económicos como una tasa de inflación indicativa, una deuda externa, un crecimiento del Producto Interior Bruto, etc. También se marca un objetivo común, que es el hecho de adoptar una política exterior común frente a otros países, cosa de la que siempre ha adolecido la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ante cualquier conflicto, como puede ser una guerra fuera de Europa o en la misma Europa, pues la Unión Europea no se presentaba con una posición común, sino que nos podíamos encontrar que a lo mejor Francia adoptaba una postura, o España o el Reino Unido. Entonces se marca en el objetivo de alcanzar o tratar de alcanzar una política exterior más coherente y más común entre los países miembros. Y también otro punto importante es que pretenden mejorar la cooperación en justicia e interior. ¿Qué quiere decir esto de justicia e interior? Fijaos, el Ministerio de Interior es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pues lo que se pretende es que las fuerzas de seguridad a nivel europeo se coordinen mejor. Esto en un primer momento va a ser positivo para España, sobre todo por el tema de la extradición de los presos etarras. Va a facilitar mucho la extradición de presos. Por supuesto que esto puede tener todavía sus lagunas, no digo yo que no, pero ya supone un avance de que todos los países miembros, pues más o menos en tema de su derecho o su fuerza de seguridad, que se coordinen mejor. Incluso se creó la Europol, una policía europea. El siguiente tratado, bueno, antes de continuar con los tratados, quiero decir que los que mayor peso tienen y los que más trascendencia han tenido para la Unión Europea que nos encontramos en la actualidad
han sido el Tratado de Roma y el Tratado de Maastricht. Posteriormente se han celebrado otros, pero no han tenido tantas repercusiones en cuanto a avance de contenido. Por ejemplo, el Tratado de Ámsterdam, que se firmó en 1997, precisamente se firma para modificar o suavizar las condiciones impuestas a los países que quisieran o pudieran formar parte de la Europa del euro. Como he comentado antes, para poner en funcionamiento esa moneda común, el euro, se exigía unas duras condiciones económicas a las que todos los países no estaban en las mismas condiciones. Entonces se da un mayor plazo y se suavizan algunas de ellas. Para eso se firmó el Tratado de Ámsterdam. Y luego los otros dos últimos, el de Niza y de Lisboa, sobre todo se marcan como objetivo tratar de adaptar a la Unión Europea a una serie de ampliaciones territoriales, estas sobre todo de aquí, la del 2004, que modificaron sustancialmente el mapa europeo. Es decir, ya el reparto de poderes, más bien el reparto de poderes y el peso de cada uno de los países miembros en las instituciones europeas. No es lo mismo una Unión Europea como en su origen de 6 miembros, como luego posteriormente de 15, 18, a una Unión Europea cada vez con mayor número de países, como tenemos en la actualidad, que serían 27 tras la retirada del Reino Unido. Dicho esto, visto los tratados, ahora vamos a ver las ampliaciones territoriales, el número, que son claves y fundamentales para entender también lo que es la Unión Europea. Pues, por supuesto, lo tenéis vosotros aquí en el libro, yo también lo he querido marcar, pero lo importante es que lo tenéis, aparece la fecha de las incorporaciones y los países que la integran. También tenemos que conocer cuáles fueron los socios fundadores, que lo hemos dicho antes, es decir, aquellos que firmaron el Tratado de Roma. Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Luego, fijaos en la fecha de las incorporaciones, pero que yo creo que lo más importante para entender las ampliaciones territoriales o los países que forman parte de la Unión Europea es fijarse en los mapas. Este es muy pequeñito, por lo que, pero que es el que tenéis vosotros, yo me voy a volver a otro que tengo aquí más grande para que lo podamos ver mejor. Sí. Esperad un momento que voy a volver aquí. Pero donde mejor se ve es aquí. ¿Veis? Fijaos en los socios fundadores que aquí vienen representados con ese color más clarito. Francia, Alemania, los Países Bajos, que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia. La primera incorporación del 73, Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. En el 81 solo Grecia. En 1986 España y Portugal. Lo que veis aquí de 1990 hace referencia a la unificación de Alemania, de las dos Alemanias, tras el finalizarse la Guerra Fría, pero es Alemania. Y en 1995 pues se incorporan Suecia, Finlandia y Austria. En el 2004 es la incorporación más numerosa porque se incorporan de golpe cuatro países que ya tienen una singularidad especial porque
se corresponden con países del centro de Europa y países que habían estado bajo en etapas anteriores, habían pertenecido al bloque comunista, o algunos de ellos simplemente no existían, como era el caso de Estonia, Letonia y Lituania, nuevos países que surgieron de la desintegración de la U, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, que sí existía, de la República Checa y Eslovaquia, que antes era toda Checoslovaquia, ahora son dos países, Hungría, Eslovenia, que es un país que también que surgió de la desintegración de Yugoslavia, y dos islas que son Chipre y Malta. Esas son las incorporaciones del 2004, como digo, las más numerosas. Posteriormente, en el 2007, se incorporan Rumanía y Bulgaria. Y en el 2013 se incorporaría Croacia, aunque aquí en este mapa no aparece. También veis aquí unos circulitos amarillos. Se corresponde con los países que utilizan el euro. Como podéis comprobar, no todos los países de Europa pertenecen a la Unión Europea. Por ejemplo, aquí tendríamos a Noruega, a Suiza y estos otros de aquí que no pertenecen a la Unión Europea. Pero, y también hay países que, aun formando parte de la Unión Europea, no disponen del euro. Unos porque no han querido, no porque no puedan cumplir los requisitos, y otros por no haber cumplido o no pueden cumplir los requisitos económicos para formar parte de la zona euro. Bueno, con esto acabamos la primera parte de la Unión Europea.